Bueno, wow. Bueno, Redrado. ¿Hay manera de salir de esto? Sí, sin duda. Lo principal y lo primordial en este contexto es estabilizar el tipo de cambio. Y para esto se necesita darle todos los instrumentos al Banco Central para poder trabajar de manera quirúrgica, con sorpresa, con poder de fuego, en tiempo y forma para poder parar esta corrida. Mire, el viernes con mi equipo estábamos viendo cuáles son los tipos de cambio en los distintos momentos históricos. Y tomando inflación y otros tipos de cambio, este es el mismo tipo de cambio en 38 que en 2008-2009. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? Que ahí teníamos un tipo de cambio competitivo, se pudo defender perfectamente esta paridad, pero está claro que hay que negociar muy fuerte con los técnicos del Fondo Monetario, hay que conocerlos y decirles, miren, las recetas que ustedes usan en otros países no sirven para esta crisis. Y hay que tener la capacidad intelectual y profesional para decirles, déjenos este andarivel. Esto ya lo veíamos, digamos, todos los que leímos el memorándum de entendimiento. ¿Ya se veía? ¿Sí? Se veía en la página. ¿Qué se veía? ¿Que se podía llegar al dólar 40? Se veía que el Fondo Monetario, cada vez que un funcionario de Argentina tenía que tomar una decisión, tenía que llamar a Washington. Digamos, está muy acotado el marco, por ejemplo, en materia cambiaria, sin duda. Usted mire la página 14 del memorándum de entendimiento y ahí le dice Ahora quiere que la mire, mire, tengo un montón de mensajes sin contestar, la miro en otro momento, yo le creo. No, sí. pero le digo, todos los que leímos, los que analizamos ese memorándum de entendimiento, sabíamos que al Banco Central iban a correr el arco. Como usted lo decía al principio, si usted dice, voy a intervenir con subastas de 100 millones, lo que hace el mercado, la gente va y le compra 150. Uno no tiene que preanunciar lo que va a hacer. El fondo quiere que las intervenciones sean con licitaciones al fin del día. Lo decían acá también hace un rato. La corrida se produjo el día miércoles y jueves, entre las 10 y las 11 de la mañana, con muy poco volumen. Y el Banco Central no pudo trabajar en esos momentos. ¿Por qué? Porque tenía que pedir permiso a Washington. Entonces, primer tema es hacer pie, renegociar la estrategia cambiaria. Segundo, un programa financiero que nos muestre que Argentina tiene la capacidad, cómo va a pagar sus deudas el año que viene. Perdón, Martín, yo le entiendo, pero, a ver, vos escindís el problema cambiario y económico, el problema cambiario y el económico, y el problema económico, el problema político, ¿los escindís? No. Digo, todo digamos, sobre todo el tema económico, yo lo pongo en un andarivel y después, si querés, le agrego el problema político. Entonces, tomamos el tema económico. Pero el primer problema económico es el cambiario. La prioridad es el cambiario. Si vos no tenés un piso para esto, no tenés precios, porque el problema es, hablabas antes de los distintos riesgos que tiene la economía. Podemos entrar en una espiralización de devaluar y tener inflación y después, hoy no tenés precios. Hoy hay empresas automotrices que están retirando sus vehículos de la venta porque o empresas alimenticias que no tienen precios en términos del trigo, de la harina. Por lo tanto, es importantísimo hoy, primeras cosas primero, estabilizar el tipo de cambio para poder trabajar en la lucha contra la inflación. ¿Y estabilizar el tipo de cambio en cuánto? Porque, a ver, yo le escuchaba a Florencia y Florencia decía, bueno, los mercados dicen que si las medidas impactan bien, el dólar puede bajar hasta 35, ¿dijiste? Perdón. Puede empezar abriendo en 35 más o menos, es lo que se dice como... no es mucho eso, no es muy bajo, perdón, ¿eh? Mire, hoy por hoy la clave es que aparezca oferta privada, y si no se logra que la pregunta sería a todos, ¿quién, el que tiene dólares, los exportadores, venden a 38 o a 40 si la expectativa es de que el tipo de cambio va a subir? Si la expectativa es de que tenemos un Banco Central que tiene 53.000 millones de dólares, pero no los puede usar. ¿Y cuál es la expectativa hoy? Y hoy la expectativa, este fin de semana no ayudó para nada. Digo, todas estas cosas de reuniones, idas, venidas, que cambia un ministro, que no cambia. Lo concreto es el día, por suerte mañana es un día feriado en Estados Unidos, no hay un mercado de negociación de dólares muy importante. Lo trascendente es qué es lo que va a hacer el Banco Central el martes, si va a seguir con más de lo mismo. Las medidas fiscales pueden ayudar, pero acá hay que disipar que a la Argentina le faltan dólares. Y para esto uno tiene que mostrar un Banco Central decisivo y también un programa financiero que muestre cómo Argentina va a pagar sus deudas. ¿Y qué es un programa financiero? Un programa financiero es, vos tenés el año que viene que pagar 22.000 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿Cómo de dónde vas a sacar la plata? Supongo que de parte de lo que me presta el fondo. No te alcanza con eso. El fondo te va a prestar por ahora 11.000 millones de dólares y te están faltando 22.000, de los cuales... Perdón, por ahora
incluido lo que prometieron que iban a adelantarnos o no? No, bueno, sin esa promesa. Ahora nos tiene que decir el fondo contra qué va a adelantar lo que iba a venir en el 2020. Esto fue lo que... Hoy lo que necesitas es darle contundencia a tu mensaje. Vos no podés decir, me van a adelantar sin decir cuándo, cómo, qué montos, en qué momento. De manera ¿Por qué no lo hacen? Eso es fácil, ¿no? Debe ser fácil, ¿o no? Bueno, manejarse con el fondo es un organismo burocrático. Ahora hay que ir, negociar, lo tiene que aprobar nuevamente el directorio, probablemente falten 10 o 15 días para esto, y me parece que ahí lo que mostró el gobierno es ingenuidad, falta de conocimiento de los pasillos de Washington que nos llevan a cometer este tipo de errores. Yo sé que vos sos muy prudente, pero yo soy periodista, así que vos me contestarás o no me Sí, claro. contestarás. Un argumento de los que dicen que se tiene que mantener Duhovne, por lo menos hasta que termine esta ronda de negociación con el fondo, es que está por volar, tiene que hacer un anuncio mañana, está por volar, y reemplazarlo por Melconian, por Melconian o por quien sea, en el medio de estas conversaciones sería muy desprolijo y conspiraría incluso contra la confianza del fondo. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, si está claro que el ministro Duhovne tiene una reunión con la directora del fondo el día martes... ¿Y por qué no va a estar claro? No, está claro, digo, si está claro, digo, cambiarlo en el medio del río parecería... Pero también, por otra parte, trascienden rumores de que él ha presentado 3 veces su renuncia, con lo cual también se lo ve desgastado, con lo cual estamos en un proceso de prueba y error. Digamos, toda esta cosa de que ha pasado este fin de semana no ayuda a tener un ministro fuerte y un ministro que tome decisiones. De nuevo la comunicación, es un segundo, ella que me... ¿Trascendió eso de que renunció, que presentó la renuncia 2 veces? Sí, 2 veces. Lo escribí en Clarín, Luis. Lo escribí en Clarín, de hecho se decía que el impedimento que puso Melconian para no agarrar fue que no pudo ubicar a Rodolfo Santangelo, su socio, como titular del Banco Central. Esa había sido su condición en caso de que Marcos Peña siguiera al frente de la jefatura de gabinete. ¿Qué problema la comunicación, ¿no? Todos los rumores que hay, ¿no? No, lo que marca también es muchas marchas y contramarchas. Indecisión por parte del gobierno. Cuando uno tiene una crisis, debe tener un capitán que tiene seguro hacia qué puerto va a ir y de qué manera va a conducir. Cuando hay que un día sí, que un día no, qué retenciones sí, qué retenciones no. Señores, ¿hacia dónde vamos? Un plan económico, las variables económicas ordenadas, cómo se van a manejar en los próximos meses. ¿Un plan económico? ¿Qué significa? Porque todo el mundo habla de plan económico. ¿Qué significa un plan? ¿Un papel que diga esto, esto y esto? Nada más. No, un plan económico significa primero ordenar la botonera que tiene el gobierno. ¿Cuál es esa botonera? Entonces estamos hablando de nuevo del sistema de decisiones, la transformación del sistema de decisiones. Ahí te tengo que preguntar, ¿estás de acuerdo en reducir la cantidad de ministerios de 20 a 12, sacar a los vicejefes de gabinete como si fueran auditores con una planilla Excel que demoran las decisiones políticas de una paritaria hasta no sé qué otra cosa? ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, está claro que los ministros deben tener autonomía y está claro que el presidente, la prerrogativa que tiene es que el ministro que no le gusta lo echa. Con lo cual digo, no puede haber ministros fuertes porque dependen de la firma del presidente. Con lo cual a los ministros hay que darles autonomía, hay que marcarles el camino, marcarles el andarivel por el cual tienen que trabajar, deben tener autonomía para poder generar decisiones y sin duda este proceso de marchas y contramarchas ha sido realmente contraproducente. ¿Melconian? Muy buen economista, realmente uno de los economistas más sólidos que tenemos en la Argentina. ¿En qué sentido? ¿Un buen economista puede ser un buen ministro? Bueno, la cancha se ven los pingos, pero sin duda tiene todas las condiciones para ser, primero, es un gran macroeconomista. Argentina necesita un economista que tenga una visión de equilibrio general. Vos me decías un plan. ¿Qué es lo que debe tener un plan? Bueno, debe tener un sendero para las 3 principales variables que maneja un gobierno. Un sendero fiscal, que sea creíble. Es decir, cuánto va a ingresar y cuánto se va a gastar en el gobierno. Segundo, un sendero monetario. ¿Cuánta plata vas a emitir? ¿Cuántos pesos vas a emitir para no sobreabundar y no sobreexceder de pesos a la gente? Y tercero, las políticas de ingresos. Los salarios del sector público, las retribuciones, las jubilaciones. Todo eso debe ir en una misma dirección.
Eso es un plan de estabilización. Marcar un sendero mes a mes de cómo van a evolucionar estas tres variables y cómo tienen que evolucionar para tener una inflación descendente. Está bien, Y segundo, y no menos importante, es que aquí nadie habló de crecimiento. Digo, no podés ajustar. Argentina necesita un plan de estabilización y un plan de crecimiento. ¿Cómo se crece? ¿Cómo se crece? Bueno, se crece, a mi juicio, con dos andariveles o con dos ejes centrales. Primero, una ampliación de la base impositiva y reducir la carga de impuestos. Argentina tiene que terminar con la informalidad, pero bajar los impuestos, porque si no es imposible. Si vos por cada peso que ganás tenés que pagarle 50 centavos al gobierno nacional, provincial y municipal, no hay industria, no hay producción que funcione. Espera, Martín, yo estoy de acuerdo con bajar los impuestos, ¿eh? Ahora, vos bajás los impuestos y sube el déficit, porque baja la recaudación. Tenés que ampliar la base de tributación al mismo tiempo. ¿Y cómo haces? ¿Agarrás con un palo a todos los que están fuera del sistema? Tenés que, a ver, por ejemplo, tenés que hacer un blanqueo laboral. Laboral, digo, otro blanqueo más, decía, no, ya me asusté. Un blanqueo laboral, tenés un 35% de nuestra gente que no tiene, que está en la informalidad, que no tiene cobertura social, y que está viviendo de changas. Esto sin duda es... ¿Pero qué significa blanqueo laboral? Significa que aquel que no pagó las cargas sociales, ahora, pagando menos cargas sociales, puede realmente ingresar e incorporar ese trabajador al sector formal. Y la segunda vertiente fundamental es una verdadera revolución exportadora. Argentina tiene que salir de esto a través de acuerdos comerciales con otros bloques y sectores del mundo donde podamos ganar mercados. Y hay muchos ejemplos que hoy podríamos estar exportando más. La industria del vino, por ejemplo, en México, que todavía paga aranceles. Ellos nos están pidiendo importar el tequila. Sería muy fácil dejarlos importar tequila a arancel cero mientras nuestros vinos puedan ingresar con arancel cero en México. Estas son cosas que hay que lograr para poder duplicar las exportaciones en los próximos 5 años. Te voy a hacer una pregunta, no me vas a mentir, ¿no? Nunca te miento. Bueno. ¿Hablás con el presidente vos? No. Pero hablaste. No, desde que es presidente no. Nunca. 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 He hablado con sus ministros, sí. ¿Las reuniones de economistas? No. En esas multitudinarias, ¿no? Tampoco. Esas reuniones no son útiles. Las cosas que uno le puede decir a un presidente o a un ministro, cuando voy a hablar a un ministro, presidente del Banco Central y demás, es uno a uno y le puedo decir las mismas cosas que te estoy diciendo a vos, a él y sin que estén los micrófonos afuera. ¿Hablaste últimamente con Nicolás Dujovne? Sí, he hablado con él, sí. Yo no te voy a pedir que me digas el contenido de la conversación, pero ¿en qué contexto? No, básicamente en el contexto, siempre cuando uno va con la mejor onda, Luis, porque como vos dijiste, todos vivimos en la Argentina, cuando uno visita a un funcionario público, uno lleva medidas concretas para que puedan mejorar su gestión. No voy a buscar información del ministro, sino mira, me parece que te estás olvidando de esto, me parece que deberían trabajar por acá. Esas son las... Si tuvieses enfrente al presidente en este momento, si tuviera tiempo de recibirte, ¿no? Porque debe tener un lío en este momento con los tiempos, digo. O por ahí nos está viendo, se lo decimos ahora. Y es probable. ¿Qué le dirías? Le diría que necesita un plan de estabilización y un plan de crecimiento para la Argentina, que renegocie las metas que tiene con el Fondo Monetario, que han sido muy ingenuos en cómo se vieron esas metas en su momento, y que haga un esquema que sea realista, que no sea simplemente un ajuste fiscal y un ajuste cambiario, sino que muestre confianza en cómo vamos a bajar la tasa de inflación, y eso se logra con un plan de estabilización, y muestre el camino del crecimiento para todos los argentinos. Martín, gracias por haber venido acá. Gracias a ustedes. No te me vayas.